Cordial saludo. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de resolver un caso con la ayuda de la ley de corrientes de Kirchhoff. Veamos entonces. Aquí está el caso de ejemplo. Observamos en la imagen un circuito que tiene dos fuentes de voltaje. Hay una fuente conocida con un valor de 18 voltios. La otra fuente se conoce como V sub X. Encontramos que hay tres resistencias, una resistencia de 5 ohmios, una resistencia de 6 ohmios, otra resistencia conocida como R sub A, y hay una corriente de 3 amperios que circula o que sale de la fuente V sub X, circula por la resistencia de 5 ohmios, y en la resistencia de 6 ohmios se observa una corriente denominada como I sub X. Para este caso, se nos indica lo siguiente, dice, indique el número de ramas y nodos que hay en el circuito de la figura y posterior a ello dice, sí, I sub X es una corriente de 3 amperios y la fuente de 18 voltios entrega 8 amperios de corriente. ¿Cuál es el valor de la resistencia R sub A? Entonces, allí está planteado lo que se solicita para ese esquema. Por lo tanto, vamos a ver a continuación cómo podemos brindar solución. Bueno, aquí tenemos el circuito. Ya el circuito ha sido descrito previamente. Entonces, vamos a dar respuesta al tema de las ramas. De acuerdo a la definición que se había planteado en otro de los videos, entonces, pues, podríamos tomar la iniciativa de sacar aparte los diferentes elementos para dar claridad acerca de las ramas. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que aquí tenemos en esta fuente de voltaje, pues vamos a encontrar una rama o la primera rama. Sí, ahí tendríamos el primer caso. Si miramos por otro lado la resistencia R sub A, esta resistencia R sub A, teniendo en cuenta que entre sus terminales, pues la podemos distinguir de esta manera. Aquí podremos decir que tenemos una segunda rama, o sea que por lo pronto van dos ramas. Podríamos sacar aquí aparte la resistencia de 6 ohmios, ¿cierto? Entonces, pues entre los terminales de la resistencia aquí vamos a reconocer una tercera rama, ¿sí? Aquí tendremos nosotros la resistencia de 5 ohmios. Entonces tengo los 5 ohmios aquí. Entonces, por lo tanto, entre sus terminales podríamos reconocer que hay una cuarta rama, ¿sí? Y por último, entonces tenemos acá la fuente de voltaje conocida como V sub X. Y entonces, bueno, aquí anoto la polaridad de la misma. Y entonces podríamos decir que aquí entre sus terminales vamos a considerar la quinta rama, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, y como dije previamente, teniendo en cuenta el análisis que se había hecho con antelación, se podría decir entonces como conclusión que este es un circuito de 5 ramas. Circuito de 5 ramas, las cuales están allí previamente identificadas de tal forma que eso ya nos da toda la claridad para mirar el comportamiento de este circuito. Muy bien.
Bien, entonces vamos a revisar a continuación lo concerniente al tema de los nodos, el número de nodos. Entonces, con base también en lo que ya se había analizado en un video anterior, para el caso de los nodos podemos tener los siguientes. Eh, diremos que aquí vamos a lograr identificar nuestro primer nodo. Entonces viene aquí, ¿cierto? Porque todo esto es un solo nodo, que como nodo está conectando los terminales o uno de los terminales de la fuente de 18 voltios, de la resistencia R sub A, como se puede ver allí en la imagen, la resistencia de 6 ohmios y la resistencia de 5 ohmios. Entonces, aquí diremos nosotros que para este circuito, aquí tenemos un nodo, ¿cierto? Este es el primer nodo. Muy bien. Entonces, volvamos al color anterior. Aquí entre la resistencia de 5 ohmios y la fuente de voltaje V sub X, por donde está el terminal positivo, encontraríamos nosotros un segundo nodo. Entonces, aquí está ya identificado, ¿sí? Este viene siendo para nosotros un segundo nodo. Entonces, aquí está el segundo nodo. Y vemos en la parte inferior del circuito la posibilidad de tener otro nodo. Entonces, vámonos por aquí. Y esto es otro nodo que tiene este circuito. Entonces, tenemos nosotros un tercer nodo. Por lo tanto, como conclusión, vamos a decir que este es un circuito de tres nodos, los cuales están allí previamente identificados. De hecho, considerando ese número de nodos, este circuito lo podemos ver de la siguiente forma. Aquí tendría yo mi fuente de 18 voltios. Voy a colocar aquí de esta forma. Por aquí tendría yo mi resistencia R sub A, ¿sí? Por aquí ubico mi resistencia de 6 ohmios. Entonces, en principio, uno podría considerar que esto venga así, por ejemplo. Viene ahí. ¿Listo? Acto seguido, entonces tendríamos la resistencia de 5 ohmios y aquí en serie con ella el voltaje de sub X por la fuente de voltaje de sub X. Y entonces este circuito puede verse de esta forma. Sigue siendo el mismo circuito, no cambia para nada y por lo tanto, para que tengamos una mayor claridad, entonces podremos decir que aquí encontramos el primer nodo, que en esta parte encontramos el segundo nodo y que en esta parte encontramos el tercer nodo, ¿sí? Y eso nos da una mayor claridad para el entendimiento de este circuito. Bueno, ahora lo que viene a continuación es lograr dar respuesta a la inquietud
porque como ya se sabe, la inquietud es lograr conocer el valor de la resistencia R sub A. Y en este caso, recibiéndolo o escribiéndolo de esta manera. Bueno, entonces, aquí va a ser importante aplicar lo que ya se ha conocido acerca de la ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Mm, de acuerdo al enunciado, se nos ha dicho que de la fuente de 18 voltios sale una corriente de 8 amperios. Considerando la polaridad de la fuente, entonces vamos a decir que esa corriente sale por el terminal positivo. Entonces aquí tenemos los 8 amperios. Mm, Como la resistencia R sub A está en paralelo con la fuente de 18 voltios, entonces vamos a considerar la misma polaridad para la resistencia R sub A. Se nos dice que la corriente I sub X es de un valor de 3 amperios. Ahí está. Considerando la dirección que tiene esa corriente I sub X, entonces vamos a decir que esa corriente entra por terminal positivo, sale por terminal negativo de la resistencia de 6 ohmios, que haría la polaridad expuesta de esta forma. Y de acuerdo a al valor de 3 amperios, a la dirección que tiene esta corriente, entonces diremos que para la resistencia de 5 ohmios entra por más, por positivo, sale por negativo de esta manera. Muy bien. Entonces, el nodo 1, que está dividido como en dos partes, nos da la posibilidad de hacer el análisis de esta parte del circuito de esta forma. En primer lugar, vamos a hacer una consideración que es muy importante. Vamos a decir que por este lado del circuito que estoy aquí trazando, va a circular una corriente I y la voy a mostrar en esta dirección. Realmente allí la corriente puede ir en esa dirección, puede ir en la otra dirección. De hecho, vamos a hacer el análisis de las dos maneras, de tal manera que logremos corroborar si la respuesta que se va a obtener va a ser la misma en un sentido o en otro, lo cual realmente viene siendo valioso para la claridad en el análisis del circuito. Entonces, considerando lo que se puede llamar como la primera parte del nodo 1, lo voy a sacar aquí aparte, o sea, la primera parte de ese nodo, para que tengamos la claridad, va a ser esta parte del circuito que voy a presentar aquí. Esta parte del circuito. Esta es como la primera parte de ese primer nodo, ¿sí? Entonces, ya sacándolo aparte, entonces por aquí viene esta línea, por aquí viene esta otra, por aquí vendrá esta otra. Entonces, aquí estaremos diciendo nosotros lo siguiente, que de acuerdo a nuestro análisis, entonces, por aquí vienen los 8 amperios que salen de la fuente los 8 amperios que salen de la fuente de 18 voltios. Por aquí está la corriente que circula por la resistencia R sub A, que precisamente voy a llamar corriente R sub A, ¿sí? Y por aquí, por este otro lado, saldría la corriente I, de esta forma. Tendríamos nosotros, entonces, la corriente I, ¿cierto? Esa es una forma. Entonces, si lo miro de esta manera, por medio de la ley de corrientes de Kirchhoff, teniendo en cuenta lo que ya se había analizado en el video anterior, entonces diremos que vamos a tener aquí 8 amperios, que es lo que entra a esa parte del nodo o a ese punto, y entonces
sale la corriente I y sale la corriente R sub A, o que pasa por la resistencia R sub A. De acuerdo a nuestro análisis, lo que se observa allí es que hay dos incógnitas, ¿sí? Solamente está conocido el valor de la corriente de 8 amperios, entonces tendríamos que dejar esa parte del circuito por lo menos hasta ahí. Vamos a tomar entonces la otra parte del nodo, ¿sí? Del primer nodo. Tomar la otra parte sería verlo de esta manera, entonces yo tomaría esta otra parte de aquí, del lado derecho, y entonces también la represento aparte. Entonces, digamos que lo hacemos por este lado, esto viene de esta forma, ¿sí? Viene de esta forma. Entonces, de acuerdo a las trayectorias de las corrientes, no puedo hacer ningún cambio. Entonces tengo aquí la corriente I. Por aquí viene entonces la corriente I sub X. Y por otro lado, entonces por aquí viene entrando la corriente de 13 amperios. ¿Sí? Ya nosotros sabemos que la corriente I sub X es de un valor de 3 amperios. Entonces, aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff, tenemos que la corriente I está entrando, también la corriente de 3 amperios, entonces tendríamos corriente I más 3 amperios, va a ser igual a la corriente que sale, que van a ser los 3 amperios. Despejando, entonces la corriente I va a ser 3 amperios menos 13 amperios. Entonces el valor de la corriente I en este caso será un valor de menos 10 amperios. ¿Ok? Un valor de menos 10 amperios. Tenemos eso allí. Muy bien. Entonces ese es el valor de la corriente I. Ese valor de la corriente I ya lo podemos utilizar en la primera parte. Y por lo tanto, entonces diríamos nosotros lo siguiente. Yo ya tengo una ecuación que me dice que son 8 amperios igual a la corriente I. Pero la corriente I tiene un valor de menos 10 amperios. ¿Sí? Y a eso le sumo la corriente R sub A. Por lo tanto, en ese orden de ideas, tendremos lo siguiente que nos dice esto. Entonces, vamos a despejar. Entonces, tendremos 8 amperios más 10 amperios va a ser igual a la corriente R sub A. Entonces, si lo quiero ver de otra forma, la corriente R sub A va a ser de 18 amperios. ¿Sí? Un valor de 18 amperios. De esta manera. Una corriente de 18 amperios. Un valor considerable. Y es lo que nos da al considerar la trayectoria que se le ha trazado allí a la corriente I. Bien, entonces vamos a revisar lo concerniente a el tema de la otra parte. Y ya de acuerdo a esto, veamos lo siguiente. Ya hemos dicho que ahora la corriente I la vamos a mostrar de esta forma, en sentido opuesto. Las otras corrientes van a seguir igual. Entonces tenemos aquí la corriente de 8 amperios. Por aquí vamos a decir que tenemos la corriente R sub A. Eso no va a cambiar. Ya el tema de la polaridad ya lo habíamos indicado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros la corriente de 3 amperios.
Mm, Y ya con base en eso, entonces ya habíamos hablado del primer nodo o lo que habíamos identificado como el primer nodo que está como dividido en dos partes. Así que mirando la segunda parte, entonces sacándola aquí aparte, pues con base en eso, aquí tenemos entonces que la corriente I saldría saliendo, por aquí entonces baja la corriente con un valor de 3 amperios, que es la corriente I sub X, y por aquí tendría que entrar una corriente de 13 amperios. En ese aspecto, entonces, con la ayuda de la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces vamos a decir, bueno, entonces son, entran los 13 amperios, va a ser igual a la corriente que sale, más la corriente de 3 amperios. Buscando despejar la corriente I, entonces estaremos diciendo que vamos a tener aquí 3 amperios menos 3 amperios va a ser igual a la corriente I. Entonces, eso significa que la corriente I ya no va a ser un valor negativo, va a ser un valor positivo, pero la magnitud será igual, o sea, una corriente con un valor de 10 amperios, pero como he dicho, en este caso con un valor positivo. Entonces, en ese orden de ideas, mirando la primera parte de este nodo, sacándolo aquí aparte, entonces diremos lo siguiente. Por aquí entran los 8 amperios. Por aquí está también entrando la corriente I. Y por aquí tenemos nosotros la corriente en la resistencia R sub. De acuerdo a la ley de corrientes de Kirchhoff, entonces diremos nosotros lo siguiente, que viene, entra la corriente de 8 amperios más la corriente I, y eso va a ser igual a la corriente que sale, que es la corriente R sub A. Como ya conocemos el valor de la corriente I, entonces solamente reemplazar, entonces tenemos los 8 amperios más los 10 amperios, y esto va a ser igual a la corriente en la resistencia R sub A. ¿Quiere esto decir que, en definitiva, tenemos el mismo resultado del análisis anterior, y entonces la corriente en la resistencia R sub A es un valor de 18 amperios? Teniendo presente ese valor, teniendo en cuenta ese resultado, y como ya se había dicho en principio, que la resistencia R sub A está en paralelo con la fuente de voltaje de 18 voltios, eso nos facilita en el análisis decir que el voltaje en la resistencia R sub A también va a ser un voltaje de 18 voltios. De acuerdo a la ley de Ohm, sabemos que por medio de la ley de Ohm el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. No se nos olvide que está la ley de Ohm. Y a partir de la ley de Ohm, entonces, queriendo despejar el valor de la corriente o de la resistencia mejor, que es la incógnita, entonces la resistencia pues va a ser la relación del voltaje sobre la corriente o la intensidad. Esto quiere decir que al hacer los reemplazos, podremos decir entonces que la resistencia R sub A va a ser el voltaje de la resistencia R sub A dividida la corriente de la resistencia R sub A. Y al hacer el reemplazo, entonces es un voltaje de 18 voltios dividido
una corriente de 18 amperios. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir, significa que la resistencia R sub A, que es la incógnita, que es lo que se nos ha solicitado, tiene un valor de 1 ohm. Ese es el valor de la resistencia R sub A, una resistencia de 1 ohm. Ya para terminar, entonces, sacando aparte el primer nodo, también lo podemos ver de esta manera como se había indicado previamente. Con base en eso, en los valores que se nos han entregado en principio, entonces aquí vale la pena decir lo siguiente. Sabemos nosotros que por aquí, por esta parte del circuito, se presenta la corriente de 8 amperios. Por esta otra parte del circuito donde está la resistencia R sub A, entonces está la corriente que hemos denominado corriente R sub A. Aquí donde está la corriente I sub X, pues ya sabemos que es de un valor de 3 amperios, esa corriente. Y pues ya se había indicado cómo se percibe o se considera la polaridad para los elementos pasivos que conforman este circuito, como lo estoy mostrando aquí. Entonces, aquí vamos a corroborar lo que ya se ha hecho. Entonces, de esta manera, la ley de corrientes de Kirchhoff nos va a decir a nosotros lo siguiente. El nodo allí está completo. Entonces, eh, vamos a mirar. Lo que está entrando al nodo está entrando por un lado una corriente de 8 amperios. Por otro lado también entra una corriente de 3 amperios. Y de ese nodo está saliendo la corriente R sub A y también está saliendo la corriente de 3 amperios. ¿Sí? Es lo que tenemos pues en este caso. ¿Listo? Bueno, aquí hay una precisión y es que no se nos puede olvidar que no son 3 amperios, sino aquí una corriente de 3 amperios en esta parte del circuito. 3 amperios para corregir aquí, antes de que de pronto se nos haga tarde en la corrección del mismo. Entonces, reiterando, tenemos entre los 8 amperios, entra la corriente de 13 amperios que circula por la resistencia de 5 ohmios. Ahí está ya corregido. Y entonces, eh, las corrientes que salen es la corriente R sub A, que pasa por la resistencia R sub A, que es la incógnita, y la corriente de 3 amperios, que es la que ya se conoce como la corriente I sub X. Se pueden hacer las sumas, entonces por un lado, teniendo en cuenta que los 3 amperios y los 8 amperios nos van a dar una corriente de 21 amperios, esto va a ser igual a la corriente R sub A más los 3 amperios. Despejando, pues vamos a tener 21 amperios menos 3 amperios, y esto va a ser igual a la corriente R sub A. Así que al hacer la suma o la operación de resta que vemos aquí, 21 amperios menos 3 amperios, pues vamos a tener 18 amperios. Y entonces esto ratifica una vez más que realmente el valor de la corriente por la resistencia R sub A es un valor de 18 amperios. Como ya conocemos la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. De aquí despejamos la resistencia, es el voltaje sobre la corriente, que para efectos de lo que necesitamos llamaremos esto la resistencia R sub A, que va a ser el voltaje, que ya hemos dicho que es un valor de 18 voltios.
por el hecho de que la resistencia RSUA está en paralelo con la fuente de 18 voltios, dividido el valor de la corriente RSUA, que es un valor de 18 amperios. Entonces, entonces, esto nos da la posibilidad de ratificar que la resistencia RSUA es una resistencia cuyo valor es de 1 ohmio para este circuito. Entonces, aquí ya queda culminado el análisis. Espero que la explicación haya sido de su agrado y que esto dé la posibilidad de entender mucho más el planteamiento para el uso de la ley de corrientes de Kirchhoff para la solución de circuitos o como mecanismo o una herramienta para encontrar algunos valores que sean incógnita. Muchas gracias.